Hola, ¿cómo están amigas y amigos de TVU, canal de la Universidad de Concepción? Estamos iniciando una nueva teleentrevista hoy para hablar con el presidente nacional del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, quien ya está conectado con nosotros. Carlos, ¿cómo le va? Gracias por su tiempo. Muy bien, un gusto de saludarle. Aquí estamos, pues, disponible para esta entrevista. Gracias nuevamente, Carlos. A ver, comencemos de inmediato. La situación de la pandemia, los contagios en los colegios, ha preocupado al colegio de profesores. Se han hecho modificaciones a los protocolos, pero todavía hay puntos que a ustedes les gustaría ir solucionando. ¿Qué evaluación hace a esta altura de lo que ha sido el retorno presencial de los niños y cómo ha sido el trabajo con ustedes, los profesores? Bueno, en realidad la evaluación que hacemos nosotros en verdad es muy preocupante por lo que ha significado el retorno a esta presencialidad que tanto esperábamos, que tanto anhelábamos, pero tal como lo dijimos en algún momento, tenía que hacerse en forma gradual, tenía que hacerse con las condiciones para que efectivamente no generara los conflictos que se han visto. Y por supuesto que hoy día hay una situación de mucho estrés, de mucho agotamiento, de mucha angustia por parte de las comunidades educativas por todo lo que está ocurriendo con este retorno a la presencialidad. Por un lado, la primera parte estuvo marcada por los protocolos que recordaremos que nosotros con mucha claridad señalamos que el protocolo que dejó el gobierno anterior no era el más adecuado, no era el protocolo que garantizaba efectivamente un retorno a la presencialidad en condiciones seguras para nuestros estudiantes y en condiciones también tranquilas, porque pretender volver después de 2 años que no habíamos tenido prácticamente presencialidad de un día para otro con la jornada escolar completa desde el primer día, 8 o 10 horas de clase, los niños con mascarilla, indudablemente que eso iba a afectar. Y la realidad sí lo ha demostrado. Entonces, es preocupante lo que ha venido ocurriendo, a eso se agregan situaciones fuertes de violencia que seguramente dan cuenta también de lo que hemos vivido estos 2 años de pandemia, pero también de la violencia estructural que tenemos en Chile y de las condiciones que nosotros nos lo dijimos con mucha claridad durante mucho tiempo, las condiciones en las cuales se está volviendo a esta presencialidad, condiciones de infraestructura, de establecimientos que no tenían las condiciones mínimas para poder volver a que hubiera clases así tan normalmente, y todo ello, digamos, ha hecho crisis. Por eso que ha sido muy, muy difícil este retorno a la presencialidad. Carlos, sí, lo han dicho claramente los dirigentes locales también, que hay una crítica a cómo se preparó o no se preparó el retorno presencial por parte del gobierno anterior. Pero ese gobierno ya pasó. Ahora le toca a este nuevo gobierno, la nueva autoridad educativa. ¿Ha hecho cosas por solucionar esas falencias en el regreso o no? Bueno, nosotros presentamos los primeros días que asumió el gobierno con el nuevo ministro, presentamos precisamente nuestra postura respecto del protocolo y le dimos a conocer nuestro planteamiento sobre los cambios que se debían de llevar a cabo para garantizar al menos un retorno más tranquilo a esta presencialidad. En realidad el gobierno tomó algunas de las cosas que dijimos, algunas, pero hay varios temas que lamentablemente no fueron considerados y eso nos parece grave, nos parece delicado, porque además explican lo que ha venido ocurriendo en estos últimos días. Nosotros le señalamos con mucha claridad al ministro la necesidad de, por ejemplo, tener aforos en los establecimientos educacionales. Nos parece delicado que el tema de los contagios se cuide no existiendo aforos y sabemos que hay muchas salas en Chile que tienen 40, 45 estudiantes y por supuesto que ese es un tema que iba a generar una problemática. Lo mismo respecto del retorno a la presencialidad desde el primer día. Nosotros solicitamos al ministro que se redujera la jornada escolar durante todo el primer semestre. La respuesta que tuvimos fue que se redujo hasta el 24 de abril, que está a la vuelta de la esquina, y por tanto, además, esta reducción de clases se dejó para que lo definan los consejos escolares. Pero lamentablemente sabemos y hemos hecho las denuncias respectivas de muchos sostenedores a lo largo del país que ni siquiera traspasaron la posibilidad de que los consejos escolares hagan esta reducción horaria. Entonces, la idea de descomprimir, que era fundamental para poder entender el proceso, ¿cierto?, de iniciar una vuelta a la presencialidad, no con tanta situación, digamos, aflictiva al interior del espacio escolar, obviamente que se lograba si se reducía la jornada escolar. Y hasta el día de hoy eso ha sido muy poco implementado en el país.
Carlos, si se regula el aforo, ¿cómo hacerlo? ¿Tendría que citarse a una cantidad de alumnos, otros dejarlo en la casa, tener una herramienta mixta? Porque claramente la infraestructura no da para tener a una tercera parte de un curso adentro y el resto, ¿qué hacemos con ellos? Claro, es un tema que por supuesto tenemos que avanzar y creemos que la pandemia lo ha puesto, digamos, como una condición, si uno quisiera, en función de lo que está sucediendo, pero el tema de la reducción de alumnos por curso, si queremos hablar de una mejor educación, es una cuestión que hoy día hay que hacer los esfuerzos. Por supuesto que hay realidades y realidades, cada comuna, cada territorio tiene una realidad distinta. En algunos establecimientos tenemos la posibilidad porque hay salas de clase disponibles que están allí, digamos, sin utilizar. No en todos, por supuesto, sabemos que en otros no los hay. Por Mm. eso decimos que es un tema que hay que ir revisando en cada territorio, comuna por comuna, eso no hay inconveniente. Lo que sí necesitamos es que en realidad podamos tener una preocupación de parte de la autoridad ministerial respecto de este tema. Y lo mismo respecto de la reducción de la jornada escolar completa, que hoy día tiene a los muchachos 8 o 10 horas en la escuela, y eso ha generado también en gran parte muchos de estos temas de violencia que hemos visto. Carlos, ¿usted qué piensa de la obligatoriedad de ir presencial a las clases? ¿Usted cree que eso se entiende? Estamos en un buen momento respecto a la pandemia, pero sabemos que esto cambia. Eh, eh, Así lo han dicho los expertos, pero o usted piensa que lo mejor era haber mantenido este sistema mixto, clases presenciales, los que pueden, y otros en la casa. No, nosotros creemos en realidad que el tema central de la presencialidad era muy importante implementarlo acá en nuestro país. Ya. Creemos que bien elaborado, bien preparado, paulatinamente, no de un día para otro como se hizo, tomando los resguardos respectivos, estaban las condiciones para poder avanzar, ¿cierto?, en esta presencialidad sin mayores conflictos ni problemas, pero preparado, teniendo presente que lo central y fundamental tenía que ser necesariamente en una primera etapa todo el apoyo psicoemocional hacia nuestros estudiantes, toda la preocupación por apoyar el tema de lo que significa la convivencia escolar y todo el trabajo que va en esa dirección. No pretender que desde el primer día de clase comencemos como que si aquí no hubiese ocurrido nada y avanzar en la lógica del lenguaje y matemática preparándonos para la prueba 15. Esa lógica indudablemente que iba a fracasar, tal cual como hoy día ocurrió. Bien preparada, tomando medidas oportunas, evaluando permanentemente, era posible pensar en volver a una presencialidad paulatina y que de poco a poco se fuera instalando. Pero eso ha sido diametralmente opuesto respecto de lo que se ha hecho, lamentablemente, en nuestro país. El actual ministro de Educación, ¿los ha escuchado? He dialogado bastante con el actual ministro de Educación. Nosotros, en ese sentido, hay una tremenda diferencia con respecto al ministro anterior. Tenemos un ministro que escucha, un ministro que dialoga, un ministro que sabe lo que habla, también hay que decirlo, sabe de educación, porque es docente, a Sí. diferencia del que teníamos, que no sabía en realidad ni siquiera de qué estaba hablando cuando intentaba tener algún discurso respecto de lo educativo, pero la verdad es que nos preocupa la lentitud con que se mueve el ministerio. Creemos que aquí estamos viviendo una situación tan crítica, tan grave, nuestras profesoras y profesores lo están pasando tan mal, nuestros estudiantes también en la escuela, fruto de la situación de violencia, fruto de esta lógica de estar 8 o 10 horas con mascarilla de un día para otro, fruto de tener que volver a entender esta lógica de lo que es la convivencia escolar, estar con el otro, escucharlo, etcétera. Entonces, creemos que se actúa todavía, lamentablemente, desde el ministerio muy lentamente. Se requieren respuestas más concretas, más directas, más inmediatas. Nos parece que con todo lo que ha pasado en Chile, no es posible que todavía no tengamos, por ejemplo, un plan nacional de convivencia escolar. Es una cuestión fundamental y debiéramos ya de tener en Chile hace mucho tiempo. Precisamente ayer Sí. falleció, bueno, en estos días falleció un niño precisamente que se había disparado al interior de un establecimiento educacional y creemos que son cosas demasiado graves las que están ocurriendo. No hay que seguir esperando más cosas Sí. graves para actuar. Ya vamos a hablar de la violencia escolar, pero para cerrar esto del retorno presencial y la pandemia que afecta a docentes, alumnos, eh, ¿usted encuentra que fue un error lo que dijo el ministro de que había sido algo muy malo, negativo, el tener los colegios cerrados tanto tiempo? Sí, fue un error absoluto, así se lo
lo planteamos, digamos, a través de la prensa el mismo día, porque en realidad aquí es no tomar en cuenta lo que fue una decisión, en primer lugar, por supuesto, planteada desde las y los profesores, en conjunto con los sostenedores municipales, pero también una decisión que compartían los padres y apoderados. En definitiva, fue una decisión familiar que era fundamentalmente de protección, protección respecto de lo que significa efectivamente cuidar la vida y la salud. Por tanto, no puede ser un error tomar una decisión que en su momento se ajustaba absolutamente, porque si no se hubiese tomado esa decisión, habríamos tenido a 3,5 millones, 4 millones de estudiantes deambulando por las calles, precisamente con la posibilidad cierta de contagiarse mucho más de lo que ocurrió, y contagiar a su familia, contagiar a sus seres queridos, y eso habría sido terrible, cuando no teníamos vacuna, cuando la condición era muy diferente a la que tenemos hoy día. Por tanto, creemos que claramente fue un error del ministro haber hecho esa aseveración. Vamos a la violencia escolar. Evidentemente, el retorno a clases no solamente trajo la preocupación de ustedes y de toda la comunidad por la pandemia, sino que también este fenómeno de la violencia escolar. ¿Cómo lo toman ustedes en el colegio de profesores? Y si realmente ven un aumento en estos hechos, o siempre han ocurrido y ahora quedan revelados de una manera más clara. No, indudablemente que la realidad nos dice que hay dos cuestiones fundamentales. Primero, hay un aumento, efectivamente, y hay un aumento también en la intensidad de la violencia que se está viendo en los espacios escolares, mucho más grave, mucho más fuerte, y eso es preocupante. Y también hay un aumento respecto de la premura con que ocurren. Uno sabe y entiende que es fruto del cansancio, del estrés, de situaciones que se van dando durante el año escolar, a mediados de año, a fin de año, aparecían estos fenómenos de violencia en muchos establecimientos, pero reitero, no con la violencia que hoy día están, pero aparecían a mitad o a fin de año, no la primera semana de clase, no la primera quincena de clase. Entonces, indudablemente que hoy día estamos frente a un fenómeno nuevo, que yo creo que tiene múltiples causales, no es una sola, entre ellas, por supuesto, la pandemia y lo que significó vivir el encierro durante prácticamente 2 años, pero también aquí hay una violencia estructural que está dada indudablemente por la situación y las condiciones que tenemos hoy día a la gran mayoría de la población en Chile. No olvidemos que hay un problema también de salud mental que se ha afectado con mucha fuerza a los adultos, también afecta con mucha fuerza y con mayor fuerza a los estudiantes y a los niños jóvenes y adolescentes, que tienen menos herramientas que las que tenemos los adultos incluso para enfrentar todo esto. Algo Entonces mencionó. es grave. Algo mencionó antes, pero se supone que en los establecimientos hay un proceder, hay un método, o ustedes quieren algo más, un plan nacional para enfrentar esto y por dónde empezar a abordarlo. Sí, por supuesto. Aquí lo que se requiere es un plan nacional de convivencia escolar y para enfrentar todo lo que tiene que ver con la violencia al interior de los espacios escolares. Y efectivamente, una de las críticas que hemos planteado también al Ministerio de Educación es que seguimos con los lineamientos que dejó el gobierno pasado. No ha habido cambio al respecto. Y si nos vamos a ver los lineamientos, los protocolos, los puntos de vista para este tema expresados en el gobierno anterior y que hoy día siguen vigentes, tenemos la política de aula segura, que nosotros Exacto. no compartimos. Que fue muy No polémica. compartimos. Absolutamente. Primero porque criminaliza al movimiento estudiantil, pero además la solución que da es policial. Y fíjese que hay un antecedente que es grave. El 72% de los estudiantes que fueron sancionados por aula segura terminaron desertando del sistema, es decir, terminaron en la calle, quedaron sin educación. Y después nos lamentamos de los graves problemas de delincuencia que hay en Chile y cuando vemos a muchachos que son adolescentes y que están delinquiendo, ¿por qué no están en la escuela? ¿Cuántos de ellos seguramente fueron suspendidos o expulsados fruto de la política que se implementó por aula segura, que sigue vigente? Y lo hemos planteado al ministro. Hay que cambiar la ruta. Tenemos que avanzar hacia una salida educativa. La salida para esta problemática de la violencia no puede ser una salida policial, tiene que ser educativa. Para usted, la raíz está en la violencia estructural, en la sociedad, en esta sociedad individualista. ¿Qué rol tienen los papás? Muchas veces se apunta al profesor que tiene que disciplinar, pero muchas veces los jóvenes vienen con una mala educación de base, un entorno complejo. ¿Cómo ve el fenómeno usted en el fondo del mismo? Sí,
Es un cúmulo de elementos que lamentablemente se conjugan para poder entender lo que hoy día está ocurriendo. Indudablemente que lo primero y la base está en la violencia estructural que hoy día tenemos en Chile, que se expresa de distintas formas y que lamentablemente poco a poco hemos ido hasta normalizando y ya la tenemos esta violencia estructural presente en muchos lugares. Por ejemplo, en Antofagasta tenemos una paralización de semanas de parte de los profesores, más de 30 escuelas municipales, particularmente por las condiciones en las cuales están estos establecimientos. También es violencia pretender que un niño vaya a estudiar a una escuela o que un profesor vaya a trabajar a una escuela que no tiene resueltos los problemas de alcantarillado, que no tiene resueltos los problemas de infraestructura elementales, que se están cayendo los pabellones, etcétera. Cuestiones de ese tipo también son violencia en este país. Y eso se agrega indudablemente a las condiciones en las cuales están muchas familias en Chile. Y claramente esta violencia que también se vive al interior de la familia, el niño la va aprendiendo. Y en la escuela, en la educación, también hemos, lamentablemente, sido formados en un sistema que también va en la línea de la violencia. Hoy día el modelo educativo que tenemos en Chile fomenta especialmente la competitividad. Nos pasamos compitiendo unos contra otros, porque eso es lo más importante, el ranking, el sacar un buen resultado en el CIMSE, el sacar el mejor resultado de la comuna para decir que somos los mejores. Y no ha habido una preocupación por educarnos, por enseñar verdaderamente y tener un modelo educativo para precisamente poder avanzar en la idea de convivir juntos, de trabajar, de ser solidario, de ayudarnos, porque eso es lo fundamental. Pero el modelo educativo que tenemos en Chile también tiene que ser modificado para poder tener una dirección distinta. La sociedad que estamos construyendo va a depender en gran parte del modelo educativo que tengamos y no vamos a cambiar esta sociedad si no cambiamos también el modelo educativo que hoy día rige en Chile. Carlos, ¿qué otras demandas tiene el Colegio de Profesores? Más allá de la pandemia y de la violencia escolar, sabemos que hay temas importantes, que ustedes tienen una agenda y que me imagino van a ir lanzando en la mesa a medida que pase el tiempo, cuando ya este gobierno esté plenamente instalado. Sí, por supuesto. Bueno, tenemos en realidad, ya hemos tenido reuniones con el ministro, hemos definido claramente la coyuntura y el tema del retorno, el tema de la violencia, todo lo que ha ocurrido nos ha sacado un poco del otro tema, pero ya planteamos 5 temas urgentes al ministro que esperamos respuesta y solución de aquí a mayo. Es el tiempo que nos hemos dado en conjunto con el ministerio. De aquí a mayo tenemos que tener resueltos 5 temas que son centrales. Primero, puesta ya en regla el tema de la deuda histórica, que significa poder efectivamente formar la mesa de trabajo, que ya la conformamos, y comenzar a trabajar los lineamientos de cómo se va a resolver el problema de la deuda histórica. ¿Usted cree que este 41 gobierno, años, disculpe, usted cree que este gobierno lo va a resolver si ninguno lo ha resuelto desde la vuelta a la la democracia? gran diferencia, claro, la gran diferencia de este gobierno respecto de todos los anteriores, 41 años, no es poco, 4 décadas, es que por vez primera tenemos un presidente en la moneda hoy día que en su programa de gobierno puso el tema de la reparación a la deuda histórica. Esa es la diferencia y entonces lo que estamos haciendo hoy día es cobrar la palabra a lo que el hoy presidente de la República prometió cuando fue candidato. Esa es la diferencia. Por tanto, sí que creemos que eso se va a cumplir. Segundo, estamos viendo el tema del bono de retiro. Tenemos colegas que llevan 4, 5, 6 años esperando el famoso bono de retiro, es decir, colegas que tienen 70, 71 años y todavía no pueden jubilar porque no les pagan su bono de retiro. Le hemos pedido al gobierno que de aquí a mayo ese tema se resuelva. También tenemos el tema de la evaluación docente, la necesidad de poder terminar con la doble evaluación docente, suspender la evaluación docente de este año, porque por supuesto que no están las condiciones para, además de todo el agobio y todo lo que están viviendo los profesores, someterlos al estrés de lo que significa esta evaluación durante este año. Y por tanto, de aquí a mayo esperamos que ese anuncio se haga por parte del ministerio. También nos preocupa el tema del CIMSE, este sistema de medición de la calidad de la educación que genera tanto estrés y que además nos lleva a la lógica de la competencia. Creemos que se tiene que terminar y esperamos efectivamente que se termine el CIMSE. Y por último, un problema que tenemos con el CPIP, un bono que está descontando ilegalmente desde julio del año pasado a miles de profesores y que lamentablemente el gobierno pasado nunca quiso resolver. Queremos que se cumpla la ley y que ese bono se devuelva a los profesores porque se les tiene que devolver el dinero, pero además se deje de descontar. Esos son los 5 temas urgentes que esperamos respuesta de aquí
a más tardar el 30 de mayo. Carlos, ¿qué problemáticas ha escuchado que se puedan dar acá en la región del Biobío, que se estén dando, o cree que son temáticas transversales que afectan a establecimientos a lo largo del país? Bueno, tenemos situaciones transversales, indudablemente que cada territorio además tiene su particularidad a partir de su propia realidad, pero en lo concreto tenemos situaciones muy generales que tienen que ver con los serios problemas de infraestructura que hoy día ya lo comentábamos recién y que son en todo el país. Acá Ese es un tema grave. tengo entendido que todavía hay por ahí alguna escuela modular de los tiempos del terremoto. ¿Cómo puede ser posible? Exactamente, no, y muchísimas, no son pocas. Yo semanas atrás, digamos, pocas semanas atrás, estuve en la comuna de Castro, estuve en la comuna de Quellón, en la región de los lagos, y nos encontramos con escuelas que están en containers. Estoy hablando de la isla de Chiloé, con el tremendo frío que hace en invierno y los estudiantes en container estudiando. Algo que llegó, nos comentaban los profesores, que supuestamente se construyeron por 3 meses. Después de 3 meses se iban los containers y volvían a la escuela que tenían. Llevan 10 años, 12 años y todavía el tema no se resuelve. Entonces tenemos serios problemas de infraestructura, no están las condiciones para que en muchos lugares se lleve a cabo el proceso educativo como corresponde. Tenemos problemas con respecto de la cantidad de alumnos por curso, nos parece que es grave y delicado también ese tema. Y tenemos un problema central que tiene que ver obviamente con el modelo educativo que tenemos y cómo dejamos de pensar que lo único importante es lenguaje y matemática en la formación de los estudiantes y damos paso efectivamente a una formación integral, plena del ser humano. Y eso significa cambiar el currículum. Y le hemos pedido al Ministerio de Educación una revisión y un cambio también respecto del currículum que hoy día entregamos, porque creemos que necesitamos mucho más arte, mucho más deporte, mucho más filosofía, muchos más espacios de reflexión para nuestros estudiantes y no centrar todo única y exclusivamente en aquello que mide el CIMSE, o sea, en lenguaje y en matemáticas. ¿Siguen teniendo algunos reparos con el método de evaluación docente? Por cierto, tenemos serios reparos respecto a este método y particularmente de lo que se ha venido desarrollando en estos últimos años. En una entrevista que me correspondió hacer en mi condición de presidente nacional al, en ese momento, candidato Gabriel Boric, él se comprometió con nosotros también, y por supuesto que vamos a recordárselo prontamente, a que hay que cambiar el foco de la evaluación docente. Y tenemos que pasar de una evaluación docente que como punitiva, como la tenemos hoy, a una evaluación docente formativa, porque creemos que puede ser un elemento importante para formar, para ayudar, para dar luces de mejoría respecto de la labor que hacemos. No tenemos inconveniente en ello, pero muy distinto es cuando hay una evaluación como la de ahora, que la única preocupación es el tema de lo punitivo, de castigar, de sancionar, y además de estresar con una cantidad de temáticas que hay que enfrentar para la evaluación que nos parece que están absolutamente de más. ¿Cómo está la salud mental de los profesores? Muy alterada, muy complicada. Nos preocupa profundamente los niveles de estrés, los niveles de agotamiento, los niveles de preocupación que existe en el profesorado respecto de lo que está ocurriendo. La verdad que el cansancio que nosotros vemos y percibimos con nuestros colegas es realmente impresionante. Pareciera que estuviéramos en noviembre o diciembre y estamos en abril respecto de lo que ha sido este mes de clases que llevamos. Llevamos prácticamente un mes, mes y medio. Entonces, creemos realmente que ha sido muy, muy dura la labor para las profesoras y profesores en Chile durante este mes. Y eso lo están resintiendo los profesores, lo están sintiendo también en su salud. La cantidad de licencias médicas que tenemos también son importantes, licencias grandes también por temas de salud mental, porque recuerden que todo lo que fue el peso de la pandemia cuando estábamos en las clases telemáticas pasó por el costo y por la labor que hicieron los profesores. No hubo grandes apoyos, por no decir que ninguno, de parte del Ministerio de Educación. Entonces, todo el peso de ello lo llevó la profesora y el profesor. Recordar que en nuestro gremio el 75% son mujeres. Entonces, además del peso de la casa, de los hijos, de lo que significa todo el trabajo, llevaron también, lamentablemente, el peso de la educación de todo su curso. Y eso indudablemente que resintió la salud de nuestras colegas, pero además volver a estos niveles de violencia, a estos niveles de incertidumbre, a estar 8 o 10 horas hablando con una mascarilla que es sumamente incómodo y todos quienes la usamos y queremos hablar de repente una cosa mínima nos damos cuenta.
pero además agregar a ello los niveles de violencia que hemos visto indudablemente que han afectado. Estamos muy preocupados realmente por la salud de nuestros colegas y porque esta situación pueda derivar en condiciones aún peores si no se logra verdaderamente resolver la problemática que hoy día tenemos en nuestro país. Hay una nueva estrategia sanitaria, un nuevo plan paso a paso que de una u otra manera nos afecta a todos. ¿Usted opina qué opina de eso? ¿Era el momento de avanzar? ¿Hay algunas medidas más flexibles? ¿Lo de la mascarilla en espacios abiertos? ¿O ve esto con cautela? Sí, nosotros creemos que con esto hay que ser muy cautelosos. La experiencia nos dice que en realidad no podemos descuidar situaciones por pretender dar lógicas de que aquí ya hay normalidad. Todavía no hay normalidad, todavía hay una pandemia que es delicada, que es grave, que mata personas, todavía siguen muriendo personas por COVID, no nos olvidemos de ello. Y por tanto creemos que las medidas tienen que irse tomando con todo el resguardo que corresponde, con todo lo que significa efectivamente tener certeza respecto de que eso no va a provocar mayores niveles de contagio. Nos preocupan algunas situaciones respecto de lo que ocurre afuera de la escuela respecto de lo que ocurre adentro. Si afuera de la escuela en algunos espacios se sigue insistiendo en el tema del aforo, en espacios cerrados, ¿cómo se traduce eso en los espacios cerrados que tenemos al interior de la escuela, donde no se toma la misma disposición? Se cae a veces en contradicciones que cuesta entender teóricamente, pero indudablemente que tenemos que avanzar y tenemos que ser capaces de salir de esta situación también en la cual estamos, y por ello que indudablemente que se requiere la mayor disposición de todas y todos, pero sobre todo la cautela, no apresurarse, porque muchas veces por querer ir más rápido, lo que hacemos en realidad es retroceder. Por último, hay quienes ven en el colegio de profesores un órgano un poco conflictivo. ¿Qué le diría a esas personas? Que bueno, el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile es la organización de trabajadores más grande, mayormente numerosa que tiene el país, en donde están organizados los docentes, en donde la organización es la única herramienta que tenemos los trabajadores, porque somos trabajadores igual que el resto de los trabajadores de este país, y por tanto lo que hacemos como organización indudablemente es velar por tener una mejor educación. Nos parece fundamental avanzar hacia una mejor educación para nuestros estudiantes, y cuando hablamos de tener una mejor educación para los estudiantes, indudablemente que también eso nos lleva a tener mejores condiciones laborales. Si hay profesores que tengan mejores condiciones laborales, eso va a repercutir en los estudiantes. Por tanto, no es conflictivo, en realidad hemos defendido la vida y la salud, lo hemos hecho con mucha fuerza porque estamos convencidos de lo que estamos diciendo y porque además la realidad nos ha dado la razón. Yo quiero solo recordar las palabras del ex ministro de Educación, quien nos decía, el señor Figueroa, que los desconectados de la realidad éramos los dirigentes del colegio de profesores, que cuando hablábamos de que las escuelas no tenían las condiciones, estábamos desconectados de la realidad. Sin embargo, este mes que llevamos de clase y unos pocos días más, ha demostrado que todo lo que dijimos, lamentablemente todo lo que dijimos, es lo que ha venido ocurriendo, y por tanto el desconectado era el gobierno anterior y el ministro de Educación, que jamás entendió en realidad lo que era el proceso escolar. Por tanto, el Colegio de Profesores lo que ha hecho es fundamentalmente en este tiempo de pandemia proteger la vida y la salud de nuestros estudiantes, de nuestra familia, y seguiremos avanzando por también conseguir una mejor educación para nuestras niñas, niños y adolescentes. Carlos Díaz, presidente nacional del Colegio de Profesores, muchas gracias por conversar con TVU de la Universidad de Concepción. Un gusto de saludarles, siempre un placer conversar con ustedes, y un abrazo muy afectuoso a todas las profesoras, a todos los profesores de ahí de la región del Biobío. Sabemos de su compromiso, sabemos de la tremenda labor que realizan, sabemos de la tremenda vocación, y por tanto con mucho afecto, todo el cariño y nuestro reconocimiento por todo lo que han hecho. Gracias, Carlos.